Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. El día de hoy, la primera ministra Mirta Vázquez sostuvo una conferencia de prensa en el curso de la cual dijo que se restablecería la Oficina de Integridad de la Presidencia de la República para garantizar la transparencia de los actos que el presidente en su calidad de tal realiza donde corresponde que lo realice, es decir, en el despacho presidencial, al menos cuando se reúne con invitados. Dijo, también usó la palabra transparentar, el verbo transparentar, para decir que se transparentarían las listas de las personas que se han reunido con el presidente fuera de este despacho, es decir, en la vivienda que utilizó en un momento dado en el distrito limeño de Breña. Para entender los alcances de la transparencia en el Estado, la importancia y su impacto sobre el conjunto del accionar público y de la economía, hemos invitado justamente al secretario general de la Asociación Civil Transparencia, institución que desde hace más de 25 años milita porque este concepto no sea abstracto, sino que se encarne en el funcionamiento de nuestras instituciones. Señor Iván Lanegra, muy buenas noches y bienvenido a RPP. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas noches y un saludo a todos aquellos que nos están viendo. Gracias. Quisiera comenzar preguntándole qué significa exactamente que se va a reactivar la Oficina de Integridad de la Presidencia de la República, lo cual supone primero que nos explique por qué no estaba funcionando, desde cuándo habría sido desactivada. Sí, una de las cosas que otra institución que también ve los temas de integridad, que es Proética, tempranamente había alertado ahora que se había desactivado al inicio de este gobierno, esta oficina, que es parte de un sistema de integridad que se maneja a través de la presidencia del Consejo de Ministros. El objetivo es que todas las entidades públicas, todas las instancias públicas cuenten con una oficina que se encargue de implementar las políticas de integridad dentro de sus años. Y esto es muy importante, ¿no? Como también ha señalado la presidenta del Consejo de Ministros, tener una oficina que esté atento a que se cumplan con las reglas sobre integridad y transparencia, pues ayuda muchísimo a evitar, para empezar, errores y también para prevenir actos que ya son contrarios a la integridad pública. ¿Y cómo es que actúa esta Oficina de Integridad? Para comenzar, ¿quién la constituye? Porque se necesita que sea gente independiente, porque si es gente nombrada por la presidencia, y una vez más caeremos probablemente en la tentación de nombrar a gente de confianza, pues no ejercerá su trabajo con la independencia crítica que es necesario. Sí, bueno, son parte del propio sistema, digamos, interno de la institución, ¿eh? No son, hay que entender que es una instancia distinta de las instancias de control interno, que son, esas sí son, digamos, independientes de gobierno, ¿no? En este caso es una instancia del propio gobierno, es algo así como una instancia que se autoimpone, ¿no? el gobierno para ayudar en las tareas de integridad. Pero desde luego el perfil de esta persona es muy importante, es decir, tiene que ser una persona con la experiencia en los temas de integridad y transparencia y que además, pues por su trayectoria de garantía de que pues no va a actuar de una manera sesgada en la aplicación de las políticas de integridad que tiene todo el Estado peruano. De acuerdo. Por otra parte, la señora Mirta Vázquez, presidenta del Consejo de Ministros, dijo que se iba a transparentar las listas de las personas que han visitado al presidente de la República fuera de su despacho presidencial, es decir, en la vivienda que conocemos en Breña. Pero, ¿por qué hablar en futuro? Esas cosas se deben hacer, en vez de estar anunciando que se van a hacer sin compromiso de plazos. ¿Cuál es la dificultad o por qué podría tardar si es que se tiene la voluntad de hacerlo, transparentar, es decir, en este caso publicar las listas de las personas que han visitado al jefe de Estado ahí? Que por lo demás, en muchos casos ya sabemos quiénes son, en algunos casos. Hay que entender que esto no es una decisión del gobierno, sino el cumplimiento de una obligación legal. Es decir, la ley obliga a hacer eso. O sea, no es que se esté, digamos, haciendo un nuevo anuncio de una nueva línea de política, ¿no? No está en la discreción de los funcionarios, no, más bien es su obligación hacer. Y lo segundo es que hay
ya hay un mecanismo para transparentar la información, que es la agenda oficial del presidente, en este caso el despacho presidencial, y también, en el caso de Palacio de Gobierno, el registro de visitas. En la agenda oficial, además, de acuerdo con el reglamento de la Ley de Gestión de Intereses, hay un conjunto de datos que tienen que aparecer. El nombre de las personas que se hubieran reunido con el presidente, cuál fue el motivo de la reunión, ¿no? Desde luego las horas en las cuales esta reunión se produjo y desde luego también una síntesis de los temas conversados o que se iban a conversar en esta reunión. Entonces, eso es lo que ya está en la ley y en los reglamentos vigentes, así que eso es lo que se tiene que cumplir. Más bien, lo que hay que evitar es que esto vuelva a ocurrir. En ese sentido, es sin duda positivo que señale de que ahora sí todo el tema del despacho presidencial se va a hacer exclusivamente en Palacio de Gobierno. Ahora, ¿algún defensor de Pedro Castillo ha recordado, por ejemplo, que acá en RPP una vez hicimos una entrevista con el señor Antero Flores Arauz en su casa y resulta que el presidente de la República estaba ahí, el señor Merino, presidente de la época, ¿no? Fugaz presidente, y estaban trabajando. Era un día sábado, me parece recordar. ¿Eso es igualmente reprobable? A ver, hay que aclarar algo. El presidente de la República eventualmente puede tener reuniones fuera de Palacio. Eso lo permite la ley como una situación excepcional. Para empezar, porque el presidente es de todo el país, entonces puede, por ejemplo, viajar y estar en otra ciudad y reunirse, por ejemplo, con funcionarios regionales. Eso no está mal. El tema está en que tiene que ser debidamente informado previamente, es decir, tiene que formar parte de la agenda oficial del gobierno, en este caso del despacho presidencial, y la ley indica que eso debe ser anotado de manera previa a la concreción de la reunión. Entonces, no es un problema el reunirse fuera, sino es un problema el no anunciarlo. De otro lado, pues también hay que recordar que tampoco las malas prácticas hacen norma, ¿no? Es decir, que en el pasado haya habido malas prácticas no justifica que estas continúen. Lo que más bien hay que hacer eventualmente es corregirlas y tomar las medidas correctivas para que algo así no vuelva a pasar. Supuesto que el presidente de la República no haya sabido que estaba violando normas al reunirse y abordar temas profesionales, pese a lo que le haya dicho, fuera de su despacho, supuesto que no supiera eso, ¿quién es el funcionario encargado de hacérselo saber? El secretario general del despacho presidencial. De hecho, eso dice la norma, ¿no? Es el responsable administrativo más alto dentro de la entidad, es quien debe, además, llevar el registro de la agenda oficial y estar atento a darle toda la información, en este caso al presidente, sobre el cumplimiento de las normas. Pero en este caso hay que decir que el tema no era nuevo. Ya había un informe de la Contraloría General de la República. Desde agosto, me parece, ¿no? Desde agosto. Que ya tenía un conjunto de recomendaciones, ¿no? El hecho de que ahora he tenido que emitir un nuevo informe señalando que sigue habiendo problemas es sin duda ya un elemento que demuestra que no era un problema de falta de información, ¿no? Sino de, pues al parecer, ya una abierta contraria a lo que la Contraloría había planteado. Ahora, más allá de estos detalles que son motivo naturalmente de una investigación, estamos a la espera de que se transparente la lista de los visitantes, explíquenos ya no desde el punto de vista conceptual, sobre el punto de vista del impacto práctico sobre la gobernabilidad. ¿Cuál es la importancia de la transparencia? Si tuviera que explicar a alguien que no está enterado de todas estas dificultades, ¿cómo le explicaría? Que no se trata solamente de algo principista, sino de que algo contribuye a la buena gobernanza. La historia del poder ha sido siempre la historia de la oscuridad, es decir, de funcionar en ambientes opacos, porque de esa manera pues, se puede aprovechar al máximo la discrecionalidad que da el poder y, por ejemplo, cometer abusos, ¿no? El poder, por ejemplo, autoritario es un poder secreto. Es un poder que no da cuenta, que no rinde cuenta. La democracia, en cambio, es un sistema en el cual se busca que el poder se haga transparente, que se haga visible, ¿no? Y de esa manera sea posible para los ciudadanos pues controlar el poder, ¿no? Pedirle cuentas y obligar a las autoridades a ser responsables de las decisiones que adoptan y del proceso por el cual
toman la decisión. Eso es lo que hace la diferencia entre un régimen democrático y un autoritario. Y esa es la razón por la cual se ha peleado por tanto tiempo por hacer cada vez más transparente el ejercicio del poder. En todo caso, por lo que nos dice, el responsable administrativo de que el presidente cumpla con el marco normativo en el ejercicio de su función es el secretario general. Y ya sabemos que es el señor Pacheco, que creo que no ha brillado por el rigor, así que con él difícilmente se puede contar para eso. Pero ¿cuál es el rol que le corresponde al ministro de Justicia como consejero jurídico del gobierno? Sin duda también tiene un papel, pero él, claro, tiene un rol más político. Hay que recordar que el presidente no es responsable político. Quien asume la responsabilidad de ese tipo, de esa naturaleza, son los ministros. De hecho, creo que pues, hace bien también la presidenta del Consejo de Ministros en tomar, digamos, las riendas políticas de lo que ha ocurrido. Pero también creo que corresponde a ella pues pedir cuentas a los ministros y otras autoridades del gobierno que se reunieron con el presidente, porque desde luego ella tiene que darle a todos instrucciones de que tienen que actuar de una manera siempre, también ellos, en respeto de estas reglas, ¿no? Esto es un tema del presidente, también los otros funcionarios tienen la misma obligación. De acuerdo, estamos pensando particularmente en el ministro Carrasco de Defensa, que tuvo el candor de decir que él iba para tratar importantes asuntos públicos y resultó contradiciendo lo que su jefe, el presidente, había dicho, que eran reuniones personales, ¿no? Y estamos ahí ante una falta manifiesta de información. Bueno, parece que no nos ha escuchado ya el señor Iván La Negra. Es ocasión de agradecerle por su presencia acá y por las explicaciones que nos ha proporcionado. Vamos a hacer una pausa y nos iremos después a Piura para conversar con un congresista de Somos Perú, el señor Wilmar Helera.